¿Qué tal? Buen día a todos. En el repaso de la clase de hoy vamos a trabajar el método de cambio de planos, pero esta vez vamos a verlo de una forma simplificada, en donde mediante una lógica que veremos ahorita, lograremos acortar los pasos y pues obviamente lo llevaremos mucho más rápido al resultado. Pues ya saben, el objetivo de estos métodos es encontrar la verdadera forma y magnitud de las figuras que tenemos proyectadas. Recordemos que al tenerlas proyectadas, si no la encontramos o si no la tenemos paralela a un plano de proyección, pues no la vamos a tener en verdadera magnitud, que es lo que sucede con este ejercicio. ¿Sí? Anteriormente ya habíamos visto en otro video el procedimiento de cambio de planos de una manera directa, sin la necesidad de la simplificación. Pero en este caso que lo vamos a simplificar, pues vamos a tomar el mismo ejercicio. ¿Sí? De la misma forma, aquí tenemos el ejercicio propuesto en donde tenemos los tres puntos ubicados y que nos generan esta vista. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que como los lados se encuentran totalmente inclinados a la línea de tierra, pues quiere decir que no voy a tener verdadera magnitud en ninguno de ellos. Entonces, para esto, ¿cuál es la lógica? Bueno, si recuerdan, como se los estoy diciendo ahorita, el lado que se encuentre, o más bien el lado no, cuando una figura se encuentra paralela a un plano de proyección, esto nos va a generar una proyección en verdadera magnitud, ¿sí? Y que en el método pasado nosotros ubicábamos un lado de la figura, en este caso del triángulo ABC, tomábamos un lado para encontrar su verdadera magnitud de ese lado y así proseguir con los demás pasos. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar ese paso? Bueno, lo que podemos hacer es nosotros generar la verdadera magnitud de un elemento que sea perteneciente a la figura. ¿Cómo puede ser perteneciente? Bueno, ya sabemos que los tres lados son pertenecientes, ¿ok? Si nosotros vemos la figura, pues el lado AB es perteneciente a la figura, ¿sí? Pertenece a la figura. El lado BC pertenece a la figura, el lado CA pertenece a la figura. Y así en su vista en planta y en su vista en alzado. Pero si yo coloco un elemento que esté sobre la figura, entonces también va a ser perteneciente a la figura, ¿sale? Entonces, con esta lógica, yo puedo generar una recta la cual esté sobre la figura o apoyada en la figura, que sea perteneciente a ella, pero como yo la voy a generar, pues la voy a poner en una posición que se encuentre ya en verdadera magnitud. Y con eso, pues ya tendré este elemento perteneciente a la figura en verdadera magnitud y puedo seguir con el siguiente paso. Entonces ya no estaré haciendo dos pasos anteriores. ¿Sale? Entonces aquí lo podemos ver. ¿Cómo lo vamos a generar? Bueno, primero que nada, pues la figura debe estar, o la recta en este caso que voy a tomar, debe estar dentro de la figura, ¿sí? Para que sea de una manera más fácil de ubicar, pues vamos a partir desde un vértice, ¿ok? Y pues como les digo, que esté dentro de la figura y obviamente que esté paralelo a la línea de tierra para que pueda estar en verdadera magnitud. Tengo dos opciones de trabajar. Puedo trabajarlo aquí abajo o puedo trabajarlo acá arriba. Recordemos que si yo proyecto algo en el plano horizontal, pues lo debo de reflejar proyectándolo en el plano vertical. O si yo proyecto algo en el plano vertical, lo debo de reflejar proyectándolo al plano horizontal. Todo lo que haya en un plano debe de estar en el otro. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero iniciar acá arriba, necesito entender lo que les dije. Debe de partir de un vértice, debe de estar paralelo a la línea de tierra y debe de estar dentro del triángulo para que sea perteneciente a él. Entonces, ¿cuál vértice nos va a servir? Pues el punto A, porque si yo lo saco del punto C, pues saco una línea paralela para acá o para allá, pero no está dentro del triángulo. Si punto B, lo mismo, lo puedo sacar paralelo para allá o paralelo para acá, pero no está dentro del triángulo. El único que nos sirve pues es A, porque para allá no, pero si lo hago para acá, sí está dentro del triángulo y sí estaría paralelo a la línea de tierra. Entonces ese sería el único punto que nos serviría. Si yo lo hiciera abajo es lo mismo, solamente el punto A es el que me sirve, donde yo lo puedo sacar paralelo a la línea de tierra y que esté dentro del triángulo. ¿Sí? ¿Por qué desde un vértice? Pues para a la hora de proyectarlo, saber exactamente dónde parte la recta. Yo lo puedo poner donde sea, no necesariamente en un vértice, pero si lo hacemos de esta forma, pues simplificamos más este paso, ¿sí? Lo entendemos más fácil. Entonces, quiere decir que entendiendo esto, pues yo voy a tomar, como les dije, el punto A y de ahí voy a sacar una recta, la cual se encuentre paralela a la línea de tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a generar? Pues un punto A.
¿Qué quiere decir? Que acá abajo también va a partir desde el punto A. Y del otro extremo, pues yo voy a tener este punto, el cual está ubicado en la recta BC. Recuerden, es muy importante entender en qué recta del lado del triángulo, más bien en qué lado del triángulo descansa esta línea que yo estoy generando, ¿sí? Para poderla proyectar en su plano horizontal, pues en esa misma línea. Entonces, entendiéndola aquí, yo le puedo poner una nomenclatura, la que yo quiera. Recuerden que la nomenclatura que yo ubique aquí simplemente es para saberlo ubicar acá abajo, pero no necesariamente debe de ser una letra específica. Si yo aquí tengo ABC, le puedo poner D, o le puedo poner H, o L, o M, J, K, la que quieran. Yo aquí le estoy poniendo X, ¿sale? Entonces, teniendo este punto X, pues necesito hacer, recuerden, mi rayo proyectante. Mi rayo proyectante, recuerden que debe de ser a 90 grados, porque estamos trabajando con proyecciones ortogonales, ¿ok? Entonces, ya teniendo mi rayo proyectante, pues simple y sencillamente necesito ubicar la recta en donde toca al lado del triángulo que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí estoy diciendo que mi punto X está en BC, a la hora de proyectar, pues debe de bajar hasta BC. Este punto sería el punto X, no acá arriba, ¿sí? Ojo, porque muchas veces proyectan y donde pega, ahí colocan el punto. No, no, este sería AC. Entonces no viene desde acá. Esta es la recta AC. Viene desde BC, entonces pega hasta acá abajo. Y esto es lo que me ubica, pues, mi recta, que ya en la proyección, pues simplemente es unirla con los puntos AX, ¿sí? Esta recta es la que ya voy a tener en verdadera magnitud. Recuerden, si es paralela acá, su proyección va a estar en verdadera magnitud, ¿sale? Y con eso nos ahorraremos un paso. Pero bueno, ya les expliqué cómo se desarrolla esta parte. Vamos a ver cómo se ve en limpio ya este primer paso. Ok, entonces aquí ya lo tenemos en limpio. Es simple y sencillamente es el paso que acabamos de hacer, ¿sí? En donde yo estoy generando mi línea auxiliar que va aquí, la cual pega y genera un punto X. Saco mi rayo proyectante, el cual debe de bajar hasta BC y lo ubico aquí. Ya teniendo el punto X sobre BC, pues simplemente lo uno hacia el punto A, porque sé que la recta parte desde el punto A. ¿Ok? Entonces ya la ubiqué, ahí está marcada. ¿Sale? ¿Qué es lo que estoy generando? Como les decía, esta recta estará en verdadera magnitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra paralela a la línea de tierra. Quiere decir que su proyección, que es esta que tengo aquí abajo, está en verdadera magnitud. Si yo esta figura en el espacio le mido esta recta, pues esta recta ya medirá exactamente lo mismo que mide aquí. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que logré? Con respecto al método anterior, pues simple y sencillamente generé mi verdadera magnitud sin necesidad de generar un nuevo plano de proyección para obtener la verdadera magnitud en su proyección. ¿Sale? Entonces aquí, pues lo que seguiría ya es el segundo paso, el cual es igual a lo que habíamos visto anteriormente, que voy a generar una línea perpendicular a mi verdadera magnitud. Si yo ya dije que esta es mi verdadera magnitud, pues quiere decir que yo necesito generar una línea perpendicular a ella. ¿Sí? Recuerden que esta va a ser mi nueva línea de tierra, la cual pues ya sabemos que si está del lado horizontal, yo voy a tener indicación de línea de tierra de este lado. Puede ser de este lado o puede ser de este lado. Recordemos, todo va a depender del espacio que yo tenga para trabajar. ¿Sale? Yo la voy a dejar de este lado. Pues si se fijan, esta debe de quedar completamente perpendicular a esta recta. ¿Qué quiere decir? Que aquí debe de medir o debe de tener un ángulo de 90 grados, porque recuerden que estamos trabajando proyecciones ortogonales, ¿sí? Entonces, esta recta debe de tener un ángulo de 90 grados, la cual yo voy a proyectar hacia acá. ¿Y qué es lo que voy a proyectar? Pues nuevamente recordemos, si yo estoy trabajando un plano horizontal, déjenme ponerle otro color. Yo tengo mi plano horizontal y mi plano vertical, ¿ok? Si yo estoy tomando como base el plano horizontal y genero una nueva línea de tierra, quiere decir que lo que voy a tener de proyección hacia acá será un plano vertical,
Pero como ya tengo uno, pues quiere decir que este es el que voy a mover para acá y le voy a poner subíndice 1 porque es plano vertical 1, ¿sí? No el original. Y recordemos que entonces las medidas que yo voy a requerir pues van a ser estas alturas, las que yo voy a proyectar para encontrar la figura de este lado. ¿Ok? Eso recuerden que ya lo habíamos hecho, ya en el video pasado que hicimos el ejercicio anterior, ya habíamos hecho algo similar. Entonces, pues simple y sencillamente es buscar la medida de cada uno de estos puntos. En esta trayectoria, pues iría el punto A, ¿sí? Yo necesito esta altura, pues simple y sencillamente hago mi proyección para encontrar el punto A, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Punto C hacia acá. Recordemos que es una proyección perpendicular, ¿sí? Una proyección ortogonal. Entonces, todas las proyectantes deben de ir perpendicular a la línea de tierra. ¿Y qué otra cosa nos dice cuando son ortogonales? Pues que estas proyecciones son paralelas entre sí, para que tengan esa consideración. Si hay rectas que se vayan juntando, quiere decir que no están paralelas y no están en su proyección ortogonal. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces, pues estas medidas simple y sencillamente las vamos a ir pasando para acá hasta obtener los tres puntos A, B, C y poderlos unir, recuerden, para encontrar la posición de canto. Esta posición de canto es muy importante. Si no nos da la posición de canto, quiere decir que hay algo que está mal en su proyección. Si nos genera una línea que vamos a suponer que está así, pues va a ser un triángulo de esta forma. Si este triángulo nos sale de esta forma, no es una posición de canto, no están alineados los tres puntos. Necesitamos tenerlos alineados para poder proseguir al siguiente paso del procedimiento o del método. ¿Sale? Entonces vamos a ver este nuevo movimiento en limpio para poder ir observando qué es lo que me va a dar la solución y sacar el siguiente paso. Muy bien, entonces aquí tengo ya en limpio este segundo paso. Si se fijan, pues ya se está desarrollando lo que les expliqué en la parte anterior, ¿sí? Si se fijan aquí, el triángulo este ya lo estoy pasando para acá, en el que me queda esta posición de canto. Quedan los tres puntos alineados. A diferencia del anterior, no se van a juntar los dos puntos como los habíamos visto, sino que aquí sí quedan separados, porque la posición que yo tengo en verdadera magnitud es esta línea, y en el anterior era la recta BC. Entonces, al juntarse la BC, pues me quedaba en un punto, pero en este caso se separan, ¿sí? Todas, ya saben, deben de estar paralelas entre sí y deben de tener un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de tierra. Eso que no lo vayan a olvidar porque puede ocasionar problemas con la medida. ¿Sale? Entonces, al tenerlo ya completamente alineado, pues ya nada más nos queda el último paso, en el que yo necesito proyectar esta línea completamente paralela a un nuevo plano de proyección. Entonces, mi línea de tierra que vaya a generar, pues ya saben, puede ser aquí o puede ser acá, mientras esta sea paralela a la línea que yo tengo en verdadera magnitud, perdón, en esta posición de canto, ¿sí? Y hacia acá voy a proyectar o hacia acá, ya les dije, todo esto va a depender del espacio que yo tenga de mi área de trabajo. Si hacia acá ya tengo otra cosa, bueno, pues no puedo más que para acá. ¿Y cómo lo podría hacer para que no se encime? Digo, si se encima no pasa nada. Su nomenclatura está indicando de qué figura nos referimos. Pero digo, en un dado caso que dijera, yo no quiero que se encime con esta figura, pues simple y sencillamente la línea que voy a sacar paralela hacia acá, la puedo poner hasta acá. Y yo hago mis rayos proyectantes hasta acá y la figura ya me quedará de este lado. ¿Sí? Digo, en un dado caso que se puede hacer. Recuerden que esto se puede manipular como ustedes quieran. Pero bueno, si yo la voy a poner para acá, pues ya saben, genero mi nueva línea de tierra, en este caso paralela, y ya saben, a la separación que yo quiera. Aquí igual, a la separación que yo quiera. Esa no importa. Solamente consideren eso, pues la separación que le dé aquí es la medida que después voy a tomar acá, pero no afecta nada la separación. ¿Sale? Tengo mi línea de tierra completamente paralela a la posición del canto de la figura y pues lo que sigue, de la misma forma que ya les he dicho de manera ortogonal, hacer mis rayos proyectantes hacia el nuevo plano de proyección. Y recordemos, este ya no existe, plano de proyección vertical ya no existe, ¿sí? Yo tengo mi plano
horizontal y mi plano vertical 1. ¿Sí? Al tener mi plano vertical 1, quiere decir que si yo estoy tomándolo como base, este es el que voy a mandar para acá. Ahora voy a tener un plano horizontal 1. ¿Sí? Quiere decir que yo ocupo alejamientos, pero igual que la vez pasada, ¿cuáles alejamientos ocupo? Pues los que tengo de mi línea anterior, de mi línea de tierra anterior, hacia el punto. Esa es la medida que yo ocupo, no esta. Esta no. Recuerden que esta ya no existe. Lo que yo tengo, mi montea es esta, recordemos, esta es la montea que yo tengo. Entonces, simple y sencillamente necesito las medidas que hay desde la línea de tierra hacia el punto, desde la línea de tierra anterior hacia el punto. Y son los que yo voy a ir ubicando acá. Si tengo B, bueno, pues necesito tomar la medida de B para proyectar y encontrar B por acá. ¿Sale? Recuerden, estas alturas son las que yo voy a necesitar. C es el que está más pequeño y A es el que tiene mayor alejamiento, quedará por acá. Entonces ya tendré A, B, C, que me darán mi verdadera magnitud. Pero bueno, vamos a ver entonces esto en limpio para que ahora sí se entienda. Ya les expliqué aquí los pasos y vamos a ver el resultado de este último paso. Entonces, aquí tenemos el resultado. Si se fijan, ya están las medidas que le corresponden con respecto a sus alturas para llegar a la verdadera magnitud. Entonces, son los mismos tres pasos. Verdadera magnitud de un elemento perteneciente al triángulo, posición de canto con la perpendicular y paralela para obtener la verdadera magnitud. Son los mismos tres pasos, pero más sin en cambio, como yo generé mi línea de esta forma y generé mi verdadera magnitud sin hacer ningún cambio de planos, pues me ahorro ese paso. Por eso conocemos como un método simplificado. Simplemente simplificamos un poco más o lo abreviamos un poco más. ¿Sale? Entonces de esta forma pues ya tengo mi verdadera magnitud, la cual de la misma forma que en el video anterior les decía o les comentaba que las medidas que yo tenga de cada uno de estos lados pues son las medidas que tendremos en la figura real del espacio. ¿Ok? Bueno, pues entonces ese sería el método simplificado que ustedes pueden utilizar para resolver las verdaderas magnitudes de sus figuras. Entonces sería todo por esta clase. Cuídense, que estén muy bien. Cualquier cosa ya saben, déjenme un comentario. Hasta luego.